porque ya la tenemos en línea para charlar con nosotros a la ex docente y semióloga Olga Corna. Olga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Sí, todo bien, gracias. Gracias por atendernos. Y el tema de hoy, Olga, es la ley de financiamiento universitario. ¿Es así? Así es, así es. Bueno, todos deben haber visto todas las manifestaciones de los estudiantes en todo el país, que han sido asambleas pacíficas, salvo la intervención de algunos, entrecomilladamente, comandos libertarios, que en algunos casos no pertenecían a la universidad, como en el caso de la Universidad de Quilmes, que fue, digamos, un problema muy importante. Y después en nuestra ciudad todas las facultades hicieron durante todo el día una serie de asambleas que determinaron lo que se llama la vigilia de las universidades, que los libertarios se encargaron de determinar que eran pijamadas, cuando en realidad la búsqueda es otra cosa, ¿no? Es ver esta cuestión de la ley de financiamiento universitario, que tiene una novedad hoy, o por lo menos fue aclarado ayer en todas las asambleas, que ninguna universidad se niega a la auditoría de la que habla el presidente, que hoy acaba de firmar una auditoría, porque en realidad quien tiene que hacer la auditoría es la SIGEN, Sí. digamos, y el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Menem, no había determinado los auditores, es decir, que hay una constante interesante desde la perspectiva del gobierno, y para que la corporación mediática que acompaña al presidente, que tiene que ver, por ejemplo, con Rossi ayer, digamos, en un programa donde está Rossi, Trebuch, Majul, determinó que efectivamente, y lo dijo también Johnny Viale, que en realidad el problema no son las universidades que no quieren ser auditadas, sino que no hay auditores nombrados para auditar las universidades. Y esto genera una situación que tiene que ver con ciertas frases históricas, ¿no? Miente, miente que alguien quedará o que algo quedará, que es lo que funciona como premisa de nuestro gobierno para poner el lugar de la problemática en otro espacio. Hoy las universidades han tenido desarrollo de actividades normales y paralelas. Se dieron clases, hubo clases especiales, hubo radios abiertas, esta vigilia se tomó por 2 días, hoy habrá otra, y no ha habido ningún inconveniente a no ser que haya alguna cuestión de infiltrados. Yo estoy hablando de estos términos por una cuestión etaria, ¿no? En el sentido de que nosotros ya hemos vivido este tipo de cuestiones en algún momento trágico de nuestra historia, que tiene muchas repeticiones, ¿no? Que tiene repeticiones durante el gobierno de Onganía, durante la dictadura militar, digamos, donde la idea de que la universidad no es para la gente que no accede, sino que la universidad es solo para ricos, y que en realidad hoy el presidente tuvo que salir a decir que no va a ser arancelada ni va a dejar de ser pública, pero en realidad hasta esta tarde que se dio la noticia de que se iban a auditar, bueno, estas asambleas permanentes, la de ayer en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales tuvo más de 300 personas, fue una asamblea interclaustro, lo mismo ocurrió en medicina, en todas las facultades. Y se llevaron con un listado de oradores, pudieron dar su opinión los libertarios, que tienen un problema de discurso con respecto al chicaneo permanente, ¿no? Tienen la misma modalidad de acercamiento a sus exposiciones, que tienen que ver con, de alguna manera, eh, exponer destratadamente los temas que quieren anunciar. Así que, bueno, esperaremos hoy a ver cómo es esto de lo que el presidente ha firmado, cómo es la continuidad de esto. De todas maneras, los embates que sufren los estudiantes no son menores,
Pero lo que es cierto es que la universidad no está de paro, no es que no se realicen cosas. La gente trabaja, se ha dado clases y el problema realmente lo tienen entre aquellos que tomando el tema de las universidades no saben cuáles son los pasos a seguir de lo mismo que gobiernan, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay todo un problema. Primero porque no tenemos más Ministerio de Educación, tenemos una Secretaría. Después porque esta Secretaría depende de un gran paraguas que es un Ministerio de Capital Humano, que como si todo fuera poco, no ha entregado los alimentos que tenía que haber entregado a comedores, porque siguen investigando si los comedores tienen hambre o si son comedores, digamos. Entonces, ante todas estos atropellos realizados, ante esta cuestión de que siempre los libertarios son víctimas, lo hemos visto con el caso puntual de una aparición extraña, que son los voluntarios de la Policía Federal en Buenos Aires, Sí. que son estas personas que quieren ser, digamos, los ayudantes hacia aquellos atropellos que la policía realiza. En realidad lo que los alumnos y docentes han demostrado es que lo que se está tratando de visualizar y demostrar es que la universidad necesita de gente que la defienda y que veamos ahora cómo continúa todo esto, ¿no es cierto? Digo, me parece que es un paneo o un panorama interesante desde esa perspectiva. Es así, Olga. Pero bueno, para cerrar, eh, siguen las tomas de las universidades en la República Argentina. Por ejemplo, se tomó por primera vez la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cuál es el desenlace que esperás de esta Mira, situación? no, mira, no solo se tomó por primera vez la Universidad del Litoral, sino que por primera vez la UTN, la Sí, Universidad Tecnológica Nacional, sí, también propone un resguardo de sus edificios. Porque esto es lo interesante. Los edificios universitarios son edificios que realmente han llevado mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo para hacer hoy lo que son. Lo que siempre se siente desde el gobierno es que hay como un embate a todo lo que tenga que ver con priorizar educación, priorizar salida de ignorancia. Primero hay un dato que no es menor, las becas Progresar han sido cortadas, sí. el financiamiento de CONICET ha sido cortado, aquellos que han ingresado en la carrera doctoral o postdoctoral ya no han recibido los estipendios que correspondía, que además tiene que ver con un trabajo no menor. Ser un investigador de CONICET y empezar carreras son realmente esfuerzos muy grandes desde la perspectiva de cómo se llega. ¿Qué pienso yo con respecto a esto? Que en algún momento habrá que pensar, o el presidente deberá pensar, o quien gobierne deberá pensar, y voy a decir una cosa interesante, nosotros estamos teniendo un revival de gobierno, un Sí, déjà vu. sí, Nosotros estamos teniendo un gobierno que ya fue gobierno, más allá de que haya una persona que boconea, que destrata, que genera una serie de irritaciones en una serie de seguidores, digamos, que efectivamente siguen con ese destrato. ¿Qué pienso? Que deberá reinar la cordura, que un país no puede salir adelante, ya lo decía gente como Favaloro, por ejemplo, ¿no? O como cualquiera de los premios Nobel que tuvimos. Nosotros tenemos en América Latina y en el mundo una situación identitaria. Una de las cosas que los libertarios gritaban, por lo menos en nuestra facultad ayer, era que la universidad era para los argentinos. No, nosotros tenemos un preámbulo y hay otra gran equivocación. Si el presidente dice que va a arancelar a los extranjeros que estudien en nuestra universidad, que no sean residentes, desconoce que para estudiar en nuestra universidad tenés que ser residente. Y que además hay una economía circular que el estudiante extranjero produce porque paga alquiler, paga comida, claro. compra ropa, vive aquí.
¿no es cierto? Entonces, creo que deberá primar la cordura porque efectivamente casi todos los que nos gobiernan tienen que ver con un paso en una universidad privada. Por lo tanto, hay como un alejamiento a lo que es la posibilidad de gente que pueda llegar a la universidad desde otros lugares. Y entonces esto también marca una tendencia, ¿no es cierto? Si yo puedo tener un presidente que es acusado de plagiador y Sí, tengo un investigador de CONICET que es contratado afuera hoy porque lo que gana no le conviene, estamos en una fuga de cerebros que en nosotros como país no es nueva. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, porque una fuga de cerebros de gente especializada, de gente que efectivamente conoce, de gente que investiga y que aporta tanto, es por lo menos un llamado de atención a lo que parece ser la política general de este gobierno, que vino a, supuestamente, a cubrir las necesidades que otros gobiernos no habían hecho. Pero estas cosas son un poco interesantes de discutir, ¿no es cierto? Porque si uno tiene en los mejores lugares del gobierno desde la perspectiva del avance sí, un déjà vu, que era lo que te comentaba, sí, sí, realmente se pone como dificultoso, ¿no? así es. Olga, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gran cariño. Igualmente.